Okay, well, thank you for joining the class. Now we have already reviewed our first partial. I think we can continue to the next partial, okay? So this will be the first session of partial 2. Esta va a ser la primera sesión del parcial 2. And the objective of today is to review gerund and infinitive. Do you remember what gerund and infinitive is? ¿Alguien se acuerda de lo que es gerundio e infinitivo? No? Does No. anyone remember this composition of verbs, esta composición de verbos que es el to go, to come, to walk, to eat, to, etc. It is pretty basic, es muy básico el to go, el to eat, cuando siempre que tenemos el to y el verbo, that's infinitive. We call it infinitive. Es el verbo, como es la composición de los verbos en infinitivo, que es en español, if we translate it in Spanish, es como solamente decir comer, jugar, hablar, reír, etcétera, ¿no? Entonces, como digamos que es el modo no conjugado de un verbo, ¿no? Es el to go, to be, to talk, to eat, to smile, etc. Que es como un verbo no conjugado, el infinitivo. Y el gerund, el gerundio, es esta terminación fabulosa, fantástica, que todo el mundo nos gusta, we love it, that it's the ing ending, okay? Walking, talking, being, smiling, etc. ¿no? Entonces, esta terminación del ing. ¿Y qué significa esa terminación? Okay, ¿qué pensamos cuando veamos un verbo? What do we think whenever we see a verb in gerund? What does it mean? What does it mean cuando nos decimos jugando o walking or playing? I'm playing. What am I saying in Spanish? I'm playing. Estoy jugando. Estoy jugando, right? Es una forma de decir o de expresar el presente y lo que está sucediendo en este mismo instante, ¿no? En este mismo instante, I'm playing. En este mismo instante estoy jugando. Okay. So on today's objective, we'll get deep. Vamos a meternos un poquito más a profundidad, perdón, más a profundidad sobre el gerundio y el infinitivo. Okay. So gerund and infinitive are form verbs that can act as a noun. Y también los podemos poner como si fueran pues nuestro sujeto o como si fueran un objeto, ¿no? El gerundio, the gerund ends in ing, such as walking, talking, speaking, right? And the infinitive takes the preposition to walk, to talk, to speak, to be, etc., right? Whenever a verb follows another verb, we must use one of these. ¿Okay? Siempre que tengamos dos verbos juntitos o que un verbo le siga a otro verbo, tendremos que utilizar estas formas, ¿sí? Ya sea el gerundio o el infinitivo. ¿Okay? We usually use the infinitive after some verbs and we use the gerund after some other verbs, ¿sí? Entonces el infinitivo lo utilizamos después de algunos verbos y también el gerundio después de algunos otros verbos. Por ejemplo, a fourth, we use it as an infinitive, okay? Agree and attempt, we use it with the infinitive. We use begin with the gerund, choose with the infinitive, continue, we can use it in both cases, okay? Okay, so this is the list of verbs that we can use after a gerund or after an infinitive. Okay? Esas son las listas de verbos que nosotros los vamos a utilizar ya sea para el gerundio o para el infinitivo. Okay? Pero ahora mismo vamos a ver lo que significa cada uno de ellos. Okay? So what is the meaning of a fourth? What is the meaning of a fourth? Okay, a fourth es como costear o cuando puedes pagar, ¿ok? O pagar, ¿sí? Poder pagar. Por ejemplo,
Si yo digo, este café está muy caro, no lo puedo pagar o no lo puedo costear, I can say, I can't afford this coffee. O sea, no me puedo permitir pagar este café porque es muy caro. Okay? So that's the meaning of afford. Okay? What's the meaning of agree? Agree. ¿Estar de acuerdo o acordar? Estar de acuerdo. Very good. What's the meaning of attempt? Es como un intento. Okay? Begin. We already know this. Begin. Let's begin the class. What's the meaning of begin? Comenzar. Muy bien. Comenzar o empezar. Okay, choose. Escoger. Elegir, muy bien, o escoger, ¿verdad? Escoger, muy bien. Continue. Continuar, right? That's easy. Decide. Decidir. This is pretty one. This is easy one. Detest. Easy, right? Enjoy. What's the meaning of enjoy? Disfrutar. Good. Disfrutar. Expect. Es como cuando esperas algo de alguien, ¿no? Una expectativa. Ándale, como de expectativa, ¿no? Expectativa, la vamos a poner. ¿Sí? To expect something, right? Fail. Fallar. Fallar, muy bien. O reprobar, ¿no? Por ejemplo, you failed the exam. Reprobaste el examen. And finish. Finalizar o terminar. Very good. Vamos a poner finalizar. Me gusta. Ese se oye como finish him. Good, yes. Oh, bueno, okay, good. So, a fourth, we use a fourth in infinitive, okay, to a fourth, okay. Agree, okay, it's to agree, ¿sí? Tener un acuerdo, to agree. Attempt, un intento, to attempt. Intenta hacer el examen, okay, to attempt. Begin, comenzar, we can use it in both cases, okay. Let's begin the class, or to begin the class, okay. Choose, elegir, we use it as an infinitive, to choose. Continue, we can use it in both cases. I'm continuing the class, or to continue the class. Decide, I decide to not having a breakfast, okay, for example. Detest, we use it with gerunds. Detesting, I am detesting this coffee. Estoy detestando ese café. Entonces, si se fijan, estamos utilizando dos verbos. Siempre que se utilizan dos verbos, por ejemplo, I am detesting this coffee, estamos utilizando dos verbos. Am es uno porque es el verbo be. I am detesting this coffee, okay. I am enjoying, okay. Y estoy utilizando el gerundio. I am enjoying the class, okay. Expect, okay. Expect, I have expectations to, okay, tener expectativas de, ¿no? Fail, we use it as well as an infinitive, and finish, we use it with gerunds as well, okay? So next column, let's first review the translation, or review the meaning. Hate, what's the meaning of hate? Odiar. Odiar, right? Hope.
Esperanza. Esperar. Esperar, right? Pero esperar como de esperanza, no de Ujú. estar esperando a alguien, ¿no? Sí. Es como de esperar de esperanza. Vamos a poner esperanza. Okay. El esperar de estar esperando a una persona es waiting. Ajá, es wait. Very good. Imagine, Imaginar. imaginar, right? Keep, Como mantener. mantener, muy bien. Pero mantener es mantener como um, pues sí, como mantener algo en algún estado, ¿no? Por ejemplo, mantén esto, ¿no? O es Keep como your keep. distance. Exacto, exactly. Very good. Learn, Aprender. aprender, ¿verdad? Vamos a poner aquí abajo. Aprender. Like. Right. Love. Gustar o que te agrade. Ajá, like. Amor, amar. Smile, very good. Manage. What's the meaning of manage? Manejar. Okay. Entonces, Ajá, go ahead. pero eso se refiere como al sentido de manejar cosas. Exacto. Manejar como cosas. Por ejemplo, un manager, ok, es el que maneja la administración. Ok, management, ok, administración. Manage es como entre manejar o administrar, puede ser, ¿no? O sea, no es como el verbo de manejar un auto, no, that's drive, right? This manage, I mean, manage es manejar como de administrar o de dirigir algo, ¿ok? Need. Necesitar. Okay, very good. Necesitar, very good. Offer. Ofrecer. Good. Plan. Planear. Excellent. Prefer. Referir. Very good. Preferir. Okay. Promise. Prometer. Good. And quit. What's the meaning of quit? Renunciar. Muy bien. Renunciar o dejar algo, ¿no? Así como, voy a dejar la escuela. I'm quitting the school, right? Okay. And we use hate in both cases. I am hating or I hate to, okay? Hope, we use it as with infinitive. Imagine with gerund, keep gerund, okay? Learn, infinitive, like in both cases. Love, in both cases. I'm loving this class, or I love to talk. Okay, we can use it in both cases. Manage, in infinitive, I manage, I like to manage my life, or I like to manage this enterprise. Okay, necesitar, okay, need, offer, plan, offer, need, offer, plan, and prefer. We can use it in infinitive. Okay, prefer, we can use it in both. Promise, we can use it only in infinitive, and renounce and quit only in gerund. Okay, I quit smoking, for example, right? I quit smoking, right? What's the meaning of refuse? Rehusar. Rehusar, ¿verdad? Rehusar. Pero rehusar como de, o sea, rehusar con H, que es el rechazar, right? Okay, regret. Arrepentirse, arrepentimiento. Start, bueno, comenzar. Okay. Suggest. Sugerir. Sugerir, very good. 10th. Como de tendencia, ¿no? Ajá. Tender a. Ajá, tender a, right? Una tendencia a. Okay, he tend to be kind. He tend to be, I don't know, smart. Threaten. Amenazado. Amenazar. Amenazar, very good. Try.
Intentar. Very good. Understand. Very good. Want. And wish. What's the meaning of wish? Deseo, desear. Desear. Very good. Excellent. So, whenever we use two verbs and we use refuse, we use it as an infinitive. I refuse to do my homework. Me rehúso a hacer la tarea, okay? I refuse to, okay? I regret not doing my homework, okay? Y ahí lo utilizamos en gerundio. I regret not doing, okay? Si se fijan en el segundo verbo, ya lo estamos utilizando en gerundio, ing, okay? Start, we can use it in both cases, en gerundio y en infinitivo, okay? Let's start swimming, okay? Y ya el swimming ya lo utilizamos en gerundio. Let's start to do our homework. Y utilizamos el infinitivo con el to do our homework, okay? Suggest, we use it with gerund. I suggest you doing your homework. Te sugiero que hagas tu tarea, okay? Tendencia, tense, infinitive, as well as threat, okay, amenazar, try, understand, en gerundio, okay, want, in infinitive, and wish in both cases, okay. This is just like, eso es nada más como conocimiento, cuando lo utilicen de una forma normal, no van a tener que estar pensando, ay, el suggest era con gerundio o con infinitivo. You're going to do it normally. You're going to do it not thinking if you have to use it in infinitive or gerunds, okay? Lo vamos a utilizar de forma natural, no, ni siquiera tenemos que pensarlo, okay? Good. Okay, let me clear. Clear all my drawings. Okay, let's continue then. So this is a list of verbs that we will use gerund or infinitive after some verbs, okay? For example, I can't afford to buy a new car, okay? I can't afford to buy a new car. Entonces utilizamos el infinitivo, okay? I enjoy listening, okay? Si se fijan, enjoy va con el infinitivo, perdón, con el gerundio, enjoy. I enjoy listening to music. Entonces, siempre que tenemos dos verbos juntos, o que vamos a poner dos verbos juntos, el segundo es el que va a tomar la forma del infinitivo o del gerundio, ¿sí? En el caso de afford, el segundo verbo tomaría la forma en infinitivo, y en el caso de enjoy, el segundo verbo, la forma del gerundio, como estamos viendo acá, ¿no? I enjoy listening to music. Love dancing. I love dancing or I love to dance, ¿ok? Love es de esos verbos que lo podemos utilizar con tanto gerundio o infinitivo, ¿ok? Por ejemplo, love to dance, ¿ok? Cuando sea infinitivo, or I love dancing, ¿ok? También cuando es gerundio, ¿ok? Good. Let's try to make some examples. A ver, ustedes vamos a tratar de hacer unos ejemplos. Try to make an example using one of these verbs. Volunteers. Volunteers. Okay, no volunteers, victims then. Okay, a ver, vamos a ver. Fernando. Try to make an example using one of these verbs and using the infinitive or the gerund. Let me think. A ver, te voy a poner uno de los ejemplos que teníamos para que nos acordemos.
I can't afford this. I can afford, I can afford to pay this car. Ok. Y luego otro ejemplo sería I enjoy swimming, por ejemplo. Okay. Swimming. O I love dancing. Or I love to dance. Ok. Entonces, en español, ahí va la explicación en español. Siempre que vamos a tener dos verbos juntos, por ejemplo, tenemos el verbo afford y el verbo play. Uno de ellos tiene que ir en infinitivo o en gerundio. ¿Sí? El segundo verbo tiene que ir o en infinitivo o en segundo. En infinitivo o en gerundio. ¿Ok? Afford siempre va a ir acompañado del infinitivo, que es el to. ¿Ok? El to pay. ¿Ok? En el caso de enjoy, cuando lo queremos juntar con otro verbo, I enjoy swimming, I enjoy listening music, I enjoy dancing, I enjoy, etc. El segundo verbo tiene que ir con el gerundio, que es la terminación en ing. ¿Okay? Cuando nosotros queremos utilizar el verbo acompañado de otro verbo, ¿sí? El verbo love acompañado de otro verbo, por ejemplo, I love dancing, I love watching TV, I love whatever, yo amo con alguna otra acción, el verbo love lo podemos acompañar con el gerundio o con el infinitivo. Es de los verbos que podemos utilizar en ambos casos. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer unas oraciones con dos verbos. Por ejemplo, las que tenemos I aquí got abajo. one, teacher. Ok, go ahead. Will it Venga. be, I really like learning English? I really like learning English. Very good. Y vamos a ver si está bien. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Aquí lo vamos a dejar. Y vamos a verificar si está bien. Él dice, I really like, está utilizando el verbo like, y vamos a ver dónde está el verbo like. Aquí está el verbo like. Y lo está utilizando con gerundio. Y el verbo like sí acepta el verbo gerundio y también acepta el verbo en infinitivo. Entonces, también podríamos haber dicho, I really like to learn English, ¿verdad? En este caso, ambos hubieran sido correctos, así es que lo sacamos excelente, lo sacamos muy bien. Muy bien. Good. Thank you, Francisco. What about you, Germán? Fernando. Perdóname, Fernando. Perdóname, Fernando. What about you, Germán? Can you help us to give an example? No, espero haberle ayudado. No se crea así. Just think a little bit. Piensa un poquito y ayúdanos a hacer una. ¿Con like? Con cualquiera de estos verbos. Recuerda que vamos a utilizar, estamos haciendo oraciones de dos verbos, ¿sí? Y siempre que tenemos oraciones de dos verbos, el segundo verbo tiene que ir ya sea en gerundio o en infinitivo. ¿Cómo vamos a saber si el segundo verbo lleva gerundio o infinitivo? El primer verbo es el que nos va a decir qué es lo que va a llevar. ¿Ok? El primer verbo, si es uno de estos de las listas, el segundo verbo tendrá que ir ya sea en gerundio o en infinitivo. Por ejemplo, Fernando utilizó el verbo like como primer verbo, I really like, y el siguiente verbo pudo haberlo utilizado en gerundio o en infinitivo, como nos dice la tablita. Él decidió utilizar el gerundio y dijo, I really like learning, es el segundo verbo, learning English. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar como segundo verbo, como primer verbo el afford, yo puedo decir, I can't afford to pay. ¿Ok? Porque afford me va a permitir solamente utilizar el segundo verbo con el infinitivo. ¿Ok? Ok, entiendo. Bien. Gracias. I need to attempt a new world record. I need to what? I'm sorry? A new world record. Antes de eso, ¿yo necesito qué? To attempt. Ahí no te entendí. The third one. Uno, dos, to attempt. Ok. A new word. Yep. World Ok. record. Bueno, a new whatever. Aquí lo importante es esto. Ok. I need to. Very good. Nuestro compañero Germán está utilizando como primer verbo el verbo need. Ok. Which is this one. Y el verbo need nos dice que el siguiente verbo tiene que ir en infinitivo. I need to attempt. Very good. Ok, lo hicimos bien. A new, no me acuerdo qué, a new report. Bueno, algo de como de report. Muy bien. Excelente, Germán. You did it excellent. One more example. What about you, José Ramón? What? Try to make an example. Ahí te va la explicación otra vez. ¿Okay? Estamos haciendo oraciones con dos verbos, ¿ok? Ve, por ejemplo, like y learn. Aquí juntamos dos verbos. Need y attempt son dos verbos. Like and learn son dos verbos. Oh, ¿Ok? Afford y pay. Entonces vas a hacer una oración que tenga dos verbos. ¿Ok? El primer verbo, ¿ok? El primer verbo tiene que ser uno de los de la lista. Sí, que tienes los ahí. que están en la lista de ahí, ¿verdad? Correcto. Y el segundo verbo, ¿sí? Le tienes que poner ya sea el infinitivo, que es el to learn, ¿ok? El to. Ya tengo uno, teacher. Ok, excelente. A ver, venga. Start to continue. Ok, permíteme otra vez para ponerlo aquí. Ok. Ahora sí, ya, dime. Start to continue. Let's start to continue, ok. The class. Okay. The class or Vamos the a game. empezar. Ok, o the game. Muy bien. Vamos a empezar a continuar el juego. Ok, good. Yes. Excellent. Vamos a ver si lo hicimos correcto. Estamos utilizando, we're using the verb start. Ok, ¿dónde está? Aquí está el verbo start. Y el segundo verbo lo estás utilizando con el infinitivo que es el to continue. Y es bien utilizado porque el verbo start nos permite utilizar ya sea el infinitivo, como lo has hecho tú, o el gerundio. Si lo hubieras hecho en gerundio, ¿cómo sería? Start continue. Very good. Let's Start continue. continuing, ¿ok? Porque estamos utilizando, no se puede. Continue the game, ¿ok? Vamos a utilizar ahora el gerundio con la terminación ing, ¿verdad? Let's start continuing the game. ¿Ok? Entonces, siempre, hasta ahorita lo que llevamos es, cuando nosotros vamos a utilizar en una oración dos verbos, ¿ok? El segundo verbo que vamos a utilizar lo tenemos que llevar al gerundio o al infinitivo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber que tiene que ir gerundio o infinitivo? El primer verbo es el que nos va a dar la clave. ¿Ok? Y aquí están los verbos con cuáles va a ir el segundo verbo. ¿Ok? Bien, sé que ahorita suena un poco confuso,
pero cuando lo practiquen va a ser súper natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a sonar raro si yo digo, I can afford paying, ¿ok? No, les va a sonar como raro después de la práctica, va a sonar raro. Va a ser, I can't afford to pay, ¿ok? O por ejemplo, va a sonar raro si yo digo, imagine to do, no, no, imagine doing, let's imagine doing, ¿ok? Va a sonar raro cuando lo hagamos incorrecto, ¿ok? Pero eso solamente va a venir con la práctica, ¿ok? Por el momento, nos vamos a enfocar en que cuando nosotros hagamos o formemos oraciones de 2 verbos, uno de ellos tiene que ir, el segundo verbo, perdón, tendrá que ir en gerundio o en infinitivo, y el primero es quien nos va a dar la clave, ¿ok? No se olviden de esta tablita, va a estar en las presentaciones que vamos a subir a la plataforma para que la tengamos ahí de referencia a la hora que contestemos algún quiz o en el examen, ¿ok? Good. What if we take a quick break? ¿Qué tal si tomamos un pequeño break y continuamos con esto de los gerundios y los infinitivos en 10 minutos? ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Nos vemos entonces en 10 minutos más. Los voy a sacar para que se vaya generando el primer video, ¿vale? Ahorita nos Alright. vemos en 10. Nos vemos aquí a las 10.